Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, dado los problemas que nos surgen a veces con esto de tener las clases por Zoom, si no tenemos internet o no podemos conectarnos, pensé por ahí en hacerles clases de esta manera, grabándolas y subiéndolas a un canal de YouTube o algún otro sistema para que podamos avanzar y no, y no perder este proceso de enseñanza. Por eso quería que arranquemos ya con lo que es la materia de introducción al derecho, hablemos un poquito de qué es el derecho, de cómo surge, para qué sirve, y a medida que vayamos avanzando, bueno, espero que podamos hacerlo a través de las clases de Zoom, que son un poco más didácticas y no tanto por este sistema, pero bueno, es la única manera que se me ocurrió para poder avanzar y que ustedes no pierdan el contenido. Eh, Vamos a empezar un poquito, si pudieron leer el material, pudieron ver que lo importante del derecho es que sin darnos cuenta, siempre estamos utilizándolo o siempre estamos en presencia del derecho, aunque no lo veamos específicamente así. Supónganse, con un ejemplo práctico muy sencillo, ustedes cuando se levantan o con las actividades cotidianas que hacen todos los días, siempre están en presencia de este derecho. Supónganse, no sé, se levantan, se dan una ducha, prenden la luz, salen a su casa, toman algún medio de transporte, un colectivo, llegan al trabajo y fichan, compran algo en el camino, compran el diario, salen a la calle y ven que está todo limpio, o debería estar todo limpio, o si se suben a un auto, en principio no les pusieron ninguna multa de tránsito, no fueron al abogado, o sea, son todas situaciones cotidianas que de repente son sumamente normales y sin nada raro. Ahora, en cada una de esas actividades que ustedes van realizando está la presencia del derecho. ¿Por qué? Supónganse que ustedes se levantaron y prendieron la luz. Bien, ahí tienen ya un contrato de consumo, están teniendo un servicio que les presta la cooperativa eléctrica y para ese servicio están pagando una tarifa. Entonces ya ahí tienen una relación de consumo. Si van por la mañana y toman un colectivo, por la mañana, por la tarde, por cualquier momento, toman un colectivo, se suben a un colectivo, ahí ya están contratando otro servicio. Y si van al trabajo y están fichando, ya están cumpliendo con una obligación laboral por un contrato de trabajo, por una relación de dependencia. Entonces, si se dan cuenta, en todo momento estamos, aunque no querramos, en presencia del derecho. Voy a poner un PowerPoint para que vayamos graficándonos esto y que no se les haga tan complicado, ya que no pueden hacer consultas al menos al momento que vayan escuchando. A ver. Bueno, debería verse. Ah, bueno. Estas filminas igual se las voy a subir yo para que las tengan y se puedan graficar todo lo que estamos viendo. La idea de la materia, hagamos una pequeña introducción. La idea de la materia era que dividamos esta primera parte en dos módulos. El primer módulo hablemos de esto, de la convivencia humana, es decir, hasta qué punto el fenómeno jurídico está presente en nuestras sociedades. ¿Qué quiere decir? Esto que les estaba diciendo, nosotros sin darnos cuenta, todo el tiempo estamos en presencia del derecho, aunque no lo apreciemos como tal, no estemos pensando todo el tiempo de, bueno, ahora estoy haciendo un contrato de servicio, no, ahora estoy con un contrato de trabajo. Quieran o no, todas las cosas que hagamos, estamos utilizando el derecho. Fíjense por ahora, yo les voy a subir este video y voy a hacerlo a través de internet. ¿Para qué? Y en este sentido nosotros contratamos internet, tenemos un contrato con la prestadora del servicio. Y en el segundo módulo vamos a ver esto de qué es el derecho, cómo se construye,
cuáles son cada uno de los elementos que lo componen. Pero bueno, vayamos yendo de a poco. En primer lugar, entonces, lo que veíamos era este caso práctico, y avanzamos, de esto de la presencia permanente del derecho en la vida cotidiana. Y el caso práctico este que les decía, bueno, que sin darnos cuenta, siempre estamos en presencia del derecho. Por eso les puse esto de que la realidad del derecho resulta inseparable del mundo de nuestra vida cotidiana. Y como decía Nino, un gran filósofo jurídico, el derecho como el aire está en todas partes. Esto para en primer lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo importante que tenemos que tener en claro es esto que el derecho está en todas partes, es decir, nosotros vivimos en una sociedad y como parte de una sociedad, al estar compuesta por determinada cantidad de individuos, necesitamos sí o sí tratar de regular ese comportamiento de todos los individuos para poder vivir en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre como personas independientes que somos, ahí les pongo la filmina, como personas independientes que somos, necesitamos coordinar las acciones de los diferentes grupos. ¿Por qué? Si nosotros pudiéramos coexistir sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de problema, digamos, entre los distintos individuos, en principio el derecho no existiría. ¿Por qué? Porque no existen conflictos, estamos todos viviendo armoniosamente, cada uno puede realizarse en forma personal sin interrumpir la realización personal del otro, entonces bajo este sistema no necesitaríamos ningún tipo de regla o de norma. Ahora, nosotros como personas y como individuos, quieran o no, cuando tenemos diferentes objetivos que otras personas, como normalmente pasa, eso a veces puede generarnos un conflicto. Entonces, para esto surge los sistemas normativos. Fíjense que como le pongo ahí, un sistema normativo es un conglomerado de pautas de conducta aceptadas por todos los miembros de un grupo social para regular determinados aspectos de la vida. Fíjense que habla de pautas de conducta aceptadas por todos los miembros de la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a ver bien cómo se compone el derecho, en principio lo más importante que requieran las normas es esto, que sean acatadas y que sean aceptadas por todos, y para eso poder continuar con el cumplimiento. Lo más difícil de hacer esto es que no les puedo ir preguntando si van entendiendo, pero bueno, mi idea es darles las clases y después, cuando podamos conectarnos o a través de la plataforma del campus, que me vayan sugiriendo o compartiendo todas sus dudas. Entonces, lo importante que le quería decir es que estos sistemas normativos, esta situación, esta posibilidad de coordinar las acciones de los diferentes grupos, surgen para esto, para mitigar el comportamiento de las personas y así poder trabajar o coexistir en forma más coordinada. Esto es una primera aproximación de lo que sería por qué surge el derecho, para regular las conductas de las personas. Ahora, esto no siempre fue así, o sea, cómo surgieron a través del tiempo las pautas estas de conducta. Bueno, quieran o no, siempre existieron pautas de conductas, nada más que estaban ligadas a distintos sistemas. Si se quiere, en las sociedades primitivas, siempre lo que se hizo fue tratar de respetar, como les pongo ahí, a una autoridad indiscutida. La gente respetaba las normas o respetaba las reglas por miedo y no
por convencimiento propio. Más adelante, en la Edad Media, ya podemos ver que hay un origen religioso. ¿Por qué? Porque, no sé, supónganse Grecia, supónganse los vikingos, ahora que están de moda los vikingos. Bueno, respetaban las normas más allá de por tener un emperador, sino por el miedo al castigo, el miedo a que una autoridad suprema o que una autoridad religiosa les pueda llegar a hacer algo por no cumplir con las normas, hasta llegar un poco más a la Revolución Francesa, donde ya empiezan a surgir estas limitaciones externas. ¿Por qué? Porque ya se hacía no por un convencimiento propio, sino por una especie de castigo impuesto por una autoridad externa. Digamos que esto hacía que se traten de cumplir con las normas. Ahora, como veníamos diciendo hasta recién, el tema fue cómo podemos tratar de diferenciar todos estos sistemas que existen de reglas y que se van imponiendo en la sociedad. Por eso yo acá les hice una diferenciación entre la moral y el derecho, que si estuvieron viendo el trabajo práctico, era más o menos ese el tema que íbamos a tratar en esta clase. Hagamos por eso algunas diferenciaciones. Primero, ¿qué es la norma moral? ¿Qué es la moral? Si nosotros tenemos que vernos desde un punto etimológico de la palabra, moral significa, o viene de la palabra mores, que es costumbre. Lo que trata de hacer es, siempre hablando en un sentido genérico, la moral es tratar de que la persona, el individuo, el sujeto, diferencie el bien del mal, el comportamiento. Se trata de determinar qué conductas son moralmente aceptadas y correctas, y de cuáles conductas no lo son, son incorrectas. Por eso les puse ahí que la norma moral es aquella que expresa la conciencia de un deber, de una conducta que consideramos que estamos obligados a cumplir y que todo ser humano tendría que cumplir si se encontrara en las mismas condiciones que nosotros. ¿Por qué? Porque el deber moral es un deber interior. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos cumpliendo con este deber, ¿por qué? Porque nosotros creemos que así tiene que cumplirse, pero por un convencimiento interno. Para nosotros, cumplir con las normas está bien porque, por este convencimiento interno, nosotros consideramos que es así y que deberíamos cumplirlo de esa manera. Entonces, acá la convicción, acá el por qué cumplimos con esas normas morales, no va a estar determinada por una ley o por una autoridad externa, política, sino porque nosotros somos capaces de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en base a eso tomar una decisión. Ahora, si ustedes ven, como le pongo ahí en las filminas, ¿cuál es la diferencia que hay con el derecho? Porque en realidad nosotros estamos estudiando el derecho. Primero, lo más importante es como les pongo ahí, es la coercitividad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cumplimos con estas normas morales. Supónganse, normas morales, hablamos de no mentir. Para nosotros, en principio, no mentir no lo hacemos porque alguien venga y nos imponga que no hay que mentir, sino que para nosotros, en base a nuestra costumbre, en base a la sociedad en la que vivimos y el grupo social en el que estamos insertos, por esa situación, para nosotros mentir está mal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el derecho? Bien, el derecho es algo en materia coercitiva, es algo que se nos impone. Es decir, si nosotros no cumplimos el derecho, viene una autoridad externa y a través de un procedimiento y un mecanismo especialmente determinado por la ley, nos aplican una sanción. Es decir, a través de órganos del Estado nos fuerzan o nos obligan a cumplir con las normas del derecho. En cambio, con la moral esto no pasa, por esto que les decía, que es
por un convencimiento externo. O sea, la coercitividad no es la misma en la moral que en el derecho. Yo lo único que espero que, porque es muy difícil armar estos videos haciéndolo sola, que nada, cuando los vean traten de entender un poquito. Y si no, bueno, me van a tener que avisar. La segunda diferenciación es esto de la regulación de aspectos internos y externos. Acá tienen que saber que lo que hace el derecho, a diferencia de la moral, es regular los aspectos externos de la conducta, mientras que la moral se encarga de los aspectos internos. ¿Qué quiere decir esto? En la moral, nosotros cumplimos con las normas morales por esto que les decía de una motivación personal, por una cuestión personal, porque para nosotros creemos que está bien cumplir con esas normas morales. En cambio, cuando hablamos del derecho, lo que hace es preguntarse por qué nosotros actuamos de determinada manera, pero desde el punto de vista de lo externo, de las consecuencias de esas acciones, mientras que la moral lo que más trata de poner acento es la motivación externa. Y finalmente, la tercera diferenciación que tenemos entre el derecho y la moral es esto que la conducta moral es autónoma, mientras que el derecho es heterónomo. Esto de que la conducta moral sea autónoma tiene que ver, como les vengo diciendo, que nosotros mismos somos los que nos imponemos la obligación de actuar de una manera. Nosotros mismos pensamos que mentir está mal y por eso no lo hacemos. O por lo menos no lo hacemos en esa situación. En cambio, guarda que si nosotros pasáramos ese no mentir a una situación conflictiva, supónganse, estamos en el marco de un juicio y mentimos, guarda que ahí no tiene nada que ver con un deber moral, sino que tiene que ver con el derecho. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no podemos mentir en principio en el marco de un juicio, porque es lo que sería el falso testimonio. Y si nosotros cometemos ese falso testimonio, nos van a imponer una sanción penal prevista por las leyes. Entonces, se ve ahí bien la diferencia, mientras en la parte moral, en las normas morales, nosotros nos imponemos determinada conducta porque creemos por convicción propia que hay que actuar de esa manera, en el derecho ya nosotros somos sujetos de una imposición externa. El sistema, el derecho, nos obliga a actuar de esa manera porque si nosotros no lo hacemos, se va a imponer una sanción penal o civil, pero es una sanción impuesta desde el exterior. Bien, esa es la primera diferenciación que tenemos nosotros entre el derecho y la moral. Ahí estuve viendo los trabajos prácticos y sé que les surgió alguna duda, así que mi idea es que en el próximo Zoom, máxime de avanzar, vamos a corregir ese trabajo. Siguiendo con los diferentes sistemas normativos que tenemos en nuestro derecho, continuamos con los usos sociales y el derecho. O sea, primero vimos las normas morales y ahora nos vamos a los usos sociales. ¿Qué son los usos sociales? Son aquellas prácticas y pautas de comportamiento que los miembros de una determinada sociedad siguen por simple imperativo cultural en las relaciones cotidianas con los otros miembros del grupo. Acá, supónganse, nosotros nos vestimos de una determinada manera, de acuerdo al lugar en el que estamos, saludamos de una forma o de otra. Entonces, son todas situaciones que nosotros cumplimos por estar insertos en una determinada sociedad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos con estos usos sociales?
Bien, el castigo, a diferencia del derecho y a diferencia de las normas morales, bueno, puede ser que con las normas morales pase lo mismo, el castigo es social. ¿Qué quiere decir? La sociedad va a ser las que nos imponga algún tipo de sanción si nosotros no cumplimos con estos usos sociales. Supónganse, nosotros no vamos vestidos, creo que lo tienen en el material, pero nosotros no vamos vestidos en una bikini o en una malla a una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que socialmente en nuestros tiempos eso no está aceptado. Lo que no quiere decir que esto un día se modifique y podamos ir vestidos de malla. También va a depender de qué trabajo en el que nos encontremos. Pero a lo que voy es que este tipo de usos sociales, la sanción está impuesta por el grupo social. Por eso, como van a ver, algunos autores lo que hacen es distinguir entre usos sociales normativos y reglas del trato social. Bien, lo importante también es que, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero la sanción es social, lo que significa que me puede importar o no esa sanción social. Entonces, lo que importa es que hay usos sociales con un contenido, con una aplicación normativa mucho más marcado, que lo que hacen es tornar a ese uso social un poquito de mayor, digamos, obligatoriedad, porque nadie quiere, por más que no me impongan una sanción, nadie quiere ser sancionado socialmente. Y eso lo vemos todos los días en las noticias, donde a veces la sanción social termina siendo mucho más firme o mucho más estricta, digamos, que lo que sería la sanción jurídica. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener mala fama o nadie quiere que se sancione de esta manera a las personas. Entonces, si ustedes ven con lo que están viendo acá y lo que van a leer, que a veces los usos sociales de esto que estamos hablando terminan siendo el origen de las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque reglas que nosotros adoptamos reglas que tomamos y las vamos cumpliendo en la normalidad, entonces se van haciendo constantes y son aceptadas por la mayor cantidad de los miembros del grupo, esto hace que sean obligatorias y a partir de ahí puede que nazcan las normas jurídicas. Entonces, en un momento determinado lo que hace es el Estado garantiza ese cumplimiento generalizado en forma externa o en forma jurídica. Tiendo entonces a preguntar, me llama mucho a preguntar si van entendiendo, pero bueno, después supongo que vamos a charlarlo. Y finalmente quería hablarles un poquito porque esta materia es Introducción al Derecho, qué es el derecho y cuáles son las normas, las notas distintivas que hacen que el derecho sea derecho. En primer lugar, como estamos viendo hasta ahora, lo importante es que el derecho es un fenómeno social. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fenómeno que se produce en el interior del grupo para coordinar las acciones de ese grupo y que puedan llegar a cumplir con sus objetivos. Si ven, ahí les puse un ejemplo del divorcio. El divorcio antes no existía, no podíamos divorciarnos, o a ver, si viéramos más fino, el divorcio existía, pero no adquiríamos lo que se llama la aptitud nupcial. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antes, si nos queríamos separar o divorciar, podíamos hacerlo, pero no podíamos volver a casarnos. ¿Por qué? Porque no era una institución que estaba legalmente reconocida en nuestro sistema jurídico.
Eso, a través del tiempo, se modificó, cambió. ¿Por qué? Porque la sociedad ya exigía otro tipo de determinación jurídica. Entonces, si ven, lo que hace el derecho es ir atrás de los fenómenos sociales, de lo que la gente o de lo que los individuos tratan de cumplir para poder organizarse en la sociedad. Otra de las diferenciaciones o notas distintivas, digamos, del derecho es esto que tiene una dimensión histórica. ¿Por qué les puse esto de la dimensión histórica? Porque el derecho surge como una condición o como una intersección, digamos, entre lo que son las relaciones sociales, económicas, políticas de cada sociedad. Esto de que el derecho sea histórico implica que vaya evolucionando, que vaya modificándose a través del tiempo y que vayan surgiendo normas que se van amoldando a la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas situaciones jurídicas se fueron modificando a través de estos pedidos que hagan la sociedad. Cuando hablo de pedido, hablo de situaciones generalizadas que fueron dándose en la sociedad y que implicaron que se fuera modificando el derecho. Ustedes piensen en el matrimonio igualitario, era algo que no existía, que no se podía concebir, y en cambio ahora por el tema de la presión social, de esto de las libertades y los derechos que se fueron adquiriendo a través del tiempo, hicieron que hoy en día este derecho quede plasmado jurídicamente. Lo mismo pasa con las discusiones del aborto, si es legal, si no es legal. A medida que la sociedad vaya preguntándose y generando nuevas incógnitas y situaciones, la idea es que el derecho trate, para evitar conflictos, acuérdense que era un fenómeno netamente social, para evitar conflictos vaya amoldándose a esas situaciones. Otra nota distintiva del derecho es esto que tiene un carácter normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un sistema de normas que van a regular determinados comportamientos humanos de la sociedad. Era esto de la regulación de la conducta humana que hace para que todos podamos coexistir sin generar conflictos, o si se generan esos conflictos, que puedan tratar de solucionarse a través de la aplicación de estas normas. Es decir, este carácter normativo es por la existencia de determinadas normas que van a regular nuestras conductas. Y la última nota distintiva es esto de la coercitividad, el cumplimiento forzado que se hace de las normas jurídicas en caso de que no las cumplamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sistemas normativos que, en caso de no cumplirse con estas normas jurídicas, se nos van a imponer sanciones de carácter externo, si quieren decirles institucionalizadas. ¿Por qué? Porque tenemos específicamente órganos del Estado que se encargan, en caso de que no cumplamos con estas normas jurídicas, se encargan de aplicarnos las sanciones en forma generalizada. Bueno, más o menos este es el tema de la primer clase. Hablamos un poquito entonces de lo que es el derecho, de la que es la diferencia entre los distintos sistemas normativos que tenemos en nuestro sistema jurídico, y la diferenciación entre el derecho y la moral, los usos y costumbres, y lo que es el derecho en sí y su carácter coercitivo. Vamos a dejar acá por hoy, primero porque no quiero hacer mucho más largo el video, ya supongo que va a ser bastante pesado subirlo, pero bueno, nos veremos en la próxima clase de Zoom. Que tengan un buen día.